abrir la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Esta mañana hubo problemas con internet, justo a la hora de la clase de educación cristiana. De todos modos, alcanzamos a escuchar una buena parte de la clase y trataba precisamente de este tema, de congregarse. Y dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se ve que ya había en aquellos tiempos lejanos la costumbre de muchos hermanos de congregarse, de no congregarse, o al menos de no hacerlo regularmente. Ahora en estos tiempos de pandemia se justifica. Tuvimos nosotros 11 meses reuniéndonos en vía virtual y no es lo mismo que estar congregados en forma presencial. Lo que estamos haciendo ahora en forma bien reducida por las razones que ya son de público conocimiento. Siempre el pueblo de Dios ha tenido la necesidad de congregarse. Es una necesidad que nace con el creyente. Una persona se convierte y siente enseguida la necesidad de estar en compañía con aquellos que profesamos la misma fe. Así que al principio los hermanos se reunían al aire libre, luego se reunían en tabernáculos y más tarde, cuando fue hecho el templo, se reunían en el templo. Hay varios propósitos por los cuales la gente asiste al templo. Primeramente, para adorar a Dios. No había otro propósito más sublime para la vida de un judío que adorar a Dios. Yo he escuchado algunos pastores, dice que han viajado a Estados Unidos y han estado allá durante algún tiempo, y dice que el templo es un lugar exclusivamente de adoración, no se hace otra cosa ahí más que adorar a Dios. Incluso dice que a los pisos los han alfombrado para que ni siquiera se escuche el ruido de los tacos de los zapatos, porque los hermanos vienen exclusivamente con temor y temblor a rendirle culto de adoración al Señor. En el Antiguo Testamento, el judío era un judío, eran hombres generalmente de adoración. Ellos ofrecían sacrificios, pero esos sacrificios tenían que ir acompañados de un espíritu de adoración, no así nomás por una costumbre fría y seca. Tenían que adorar al Señor. Se acostumbraban a adorar desde niños, reconociendo al Señor como sobre todas las cosas, conocimiento al Señor. Ellos sabían que al venir a la casa de Dios era eso lo que tenían que hacer, rendirle a Dios culto de adoración. Hay una diferencia entre alabar y adorar. Alabar es reconocer a Dios por lo que Él hace y adorarlo es por lo que Él es. Sabemos nosotros lo que es Dios. Dios es todo. Es sublime, supremo, soberano, en fin. Todo lo que nosotros queramos decir de lo que la palabra de Dios dice de Él, lo adoramos por lo que Él es, y lo alabamos por lo que Él hace. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo a seguir, y Él era una persona que tenía vida de templo. Ahora se dice, fulano tiene vida de iglesia, sutano no tiene vida de iglesia. Se hace una diferencia entre aquel que asiste al templo asiduamente o regularmente con aquel que no asiste al templo. Es un creyente que no tiene vida de templo o no tiene vida de iglesia.
se quiere indicar eso con esas expresiones. Nuestro Señor Jesucristo fue presentado cuando nació, fue presentado en la casa de Dios. Y luego a los 12 años lo encontramos, lo habían llevado los padres al templo y él se quedó. ¿Vieron aquel hecho histórico que menciona Lucas capítulo 2 cuando perdieron a Jesús? Lo buscaron por todas partes menos en el templo. Cuando no lo encontraron por ninguna parte fueron al templo y ahí estaba, ¿dónde más podía estar? Y dice que estaba sentado con los doctores de la ley preguntándoles y hablando él también, y los tenía asombrados por la sabiduría que tenía este niño, apenas de 12 años, en el templo, en la casa de Dios, ávido por compartir las cosas del Señor. En los negocios de mi padre me era necesario estar, dijo el Señor en esa oportunidad. También el Señor asistía para oír la palabra de Dios antes y después, cuando ingresó al ministerio. Una vez que estaba en el ministerio, él también necesitaba alimentarse de la palabra de Dios, de manera que asistía al templo con ese propósito. Y también para proclamar el mensaje de él no era precisamente que lo predicaba en el templo, lo predicaba en cualquier parte donde hubiera gente, era el motivo, pues, para expresar la palabra de Dios, ya sea en forma evangelística o en enseñanzas. Y los que han estudiado dice que el 75% de su ministerio lo utilizó en enseñar y solamente un 25% en la proclamación evangelística del mensaje de la palabra de Dios. Y el Señor entonces asistía a la casa de Dios con estos dos propósitos: oír y enseñar la palabra del Señor en la medida que le daban la oportunidad para hacerlo. También el Señor asistió al templo para aplicar aquella disciplina que nosotros hemos leído tantas veces en la palabra del Señor, cuando entró al templo, y realmente el templo era una casa de comercio. Como se ofrecían sacrificios, algunos vendían palomas para los que tenían poco poder adquisitivo, otros vendían ovejas y así. Entonces, en cada rincón del templo había un corralito, digamos así, con animales o jaulas, con palomas, para venderle a los que querían ofrecer sacrificios. Y después estaban las mesas de aquellos que cambiaban la moneda extranjera. Entonces, cualquier cosa habían hecho de la casa de Dios. El Señor entró con un látigo. Mire, imagínense a nuestro Señor Jesucristo entrando a un templo con un látigo y empezar a desparramar, a soltar las ovejas, soltar las palomas, soltar las cabras y agarrar a latigazos a esos que defendían sus monedas y sus animalitos. Estaban defendiendo su kiosco dentro de la casa de Dios. Tremendo escándalo hizo nuestro Señor, pero el propósito era enseñar que la casa había sido hecha como casa de oración, no como una casa de mercado. De manera entonces que el Señor era un hombre de templo, un hombre de iglesia, como se dice ahora en estos tiempos, para ser presentado, para estar con los doctores de la ley enseñando y escuchando, para oír la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para aplicar disciplina y también para llorar por los incrédulos. Pero era el Hijo de Dios y había hecho tantas cosas el Señor. Había salvado personas. Cuando uno habla de salvación, habla de transformación de personas. Había liberado personas endemoniadas. Había sanado enfermos. Y con todas esas señales no le creían y andaban permanentemente a la siga de él a ver en qué podían agarrarlo para tener motivos para acusarlo y llevarlo a la condenación. Y el Señor lloraba por su pueblo. Dice, Jesús lloró, el versículo más corto del Nuevo Testamento. Y Jesús lloró cuando murió Lázaro. Pero lloró no por Lázaro, ni por las hermanas de Lázaro, sino por la incredulidad de la gente. En esa oportunidad no estaba en el templo, pero en el templo seguramente el Señor lloró por su pueblo. Además, él mandó a los discípulos al aposento, los mandó a congregarse cuando él ascendió, antes de ascender, perdón,
le dijo, se vayan al aposento alto y esperen la promesa del Espíritu Santo, para que después, recién, una vez revestidos con el poder de lo alto, salgan a proclamar el mensaje del Evangelio. Los mandó a congregarse. Dice que apareció más de 500 hermanos y en el día de Pentecostés recibieron la promesa 120, es decir, que faltaban 400. A más de 500, ya faltaban 400 que se habían ido a sus labores, seguro. Otros se habrían cansado, se habrían quedado en su casa. Pero lo cierto es que en el día de Pentecostés habían 120 en obediencia a lo que el Señor les había dicho, que esperen la promesa del Espíritu Santo ahí en ese lugar. Hay entonces razones suficientes para asistir al templo. Claro que sí. El pueblo siempre que creyó en Dios se congregó con los propósitos que hemos mencionado. Alabar a Dios, adorar a Dios, escuchar su palabra. Williamson, autor de Pastores del Rebaño, un libro que estudiamos en el Instituto Bíblico, él dice que el 96% de la congregación, de la gente cristiana, se va al templo a escuchar palabra de Dios. Y es cierto, la gente viene al templo para escuchar la palabra de Dios. Viene para adorar, viene para alabar, sí es cierto, porque es parte del culto. Pero sobre todas las cosas viene para oír el mensaje orientador, fortalecedor, renovador de la palabra del Señor. Ahí tenemos el Salmo número 122, donde nos dice de siguiente manera: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahí está hablando el salmista David acerca del hecho de congregarse. La alegría. Yo me alegré con los que me decían, en la casa de Jehová iremos. Una vez escuché a un predicador, decía que vamos a suponer el templo está acá y la ciudad empezaba ya en, vamos a suponer, la calle San Martín. Entonces los creyentes que vivían en esa zona salían cantando para el rumbo al templo. Y los demás que estaban en sus casas se iban agregando, se iban agregando, se iban agregando, se iban agregando, hasta que llegaban a la casa de Dios un grupo grande de personas. Y yo me alegré con los que me decían, la casa de Jehová iremos. Iban en grupos grandes, llegaban. Una vez estuve en Chile, en Santiago, y el domingo, bueno, quise buscar una iglesia. Y salí por ahí donde más o menos me dijeron que había uno, no lo encontré. Estaba, pero no tenía cartel, entonces no sabía que era un templo. Entonces había un grupo de mujeres que iba por la calle. Recitaban un versículo bíblico, cantaban y seguían caminando hasta la otra esquina. Y yo dije, me voy a meter en este grupo de mujeres. Seguro que van a ir a algún templo. Así que me miraban las mujeres. ¿Sí? Cantaban un corito, recitaban un versículo bíblico, seguían adelante y así. Hasta que llegamos a un templo enorme. No usaban instrumentos musicales, cantaban todo a capela. Y al ratito llegaron los ciclistas, y al ratito llegaron los ancianos, y al ratito llegaron los jóvenes. En grupos se reunían y salían a las calles y venían desfilando hacia el templo. Y había gente que no era creyente y se metía en el grupo. Y de esa manera se iban a la casa del Señor. Qué lindo, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, la casa de Jehová iremos. Entonces, ¿qué hacían? Compartían la alegría cristiana, versículo primero.
compartían el testimonio cristiano y alababan a Dios. Versículo número 2 al 5. Compartían la paz que se siente en el Señor. Esta mañana la hermana Luzbenia, la esposa del pastor San Julián, decía que lo primero que recibió cuando se entregó al Señor fue paz espiritual. Tanta paz espiritual que no quería irse del templo, y cuando salió quería predicarle a todo el mundo, diciéndole que Jesucristo salva. Y dice que eso trataba de hacer siempre, buscar a alguien que escuche el mensaje del Señor. Y el versículo 6, el 7 y el 8 dice: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, sea la paz, el segundo, dentro de tus muros. Y el descanso, un sinónimo, dentro de tus palacios. Y el versículo 8 dice: diré yo la paz sea contigo. Se repite la palabra 3 veces más un sinónimo de la paz espiritual que el creyente recibe en la casa de Dios cuando adora a Dios y cuando escucha y se alimenta con la palabra del Señor que es expuesta. Además de eso, compartían el compañerismo cristiano. En la iglesia nos hemos conocido, nos hacemos de amigos. Una vez llegó han llegado militares a la iglesia, con esa formación militar, y con nosotros aprendieron a reírse. Había un hermano, por ahí uno contaba alguna gracia, hacía esfuerzo a ponerse a risa. Y después terminaba aprendiendo a reírse y a contar chistes también. El Señor los cambiaba y se hacían amigos y compañeros y dejaron entre nosotros un muy grato recuerdo. Alguien dijo que cuando una persona viene de afuera y se hace de 8 amigos, no se va más de la iglesia. Tiene un núcleo de amigos diferente a los otros amigos. Un grupo de amigos sanos, un grupo de amigos santos, que tienen en común la fe en el Señor, a quien adoran, alaban y a quien escuchan su palabra y hacen su voluntad. Por esa razón, es bueno, cuando termine el culto, compartir el saludo cristiano, compartirlo. Dice acá: diré yo, la paz sea contigo. Comparten el saludo. Yo cuando me convertí al Señor en la iglesia se decía paz, o la paz sea contigo, o paz en el Señor. Ese era el saludo. Es un deseo que Dios, que la paz de Dios esté con vos. En otras iglesias decía Maranata, que quiere decir Cristo viene. Ahora se dice bendiciones, nada más. Bueno, pero todo está bien. Es una expresión de deseo. Yo le estoy diciendo a mi hermano que el Señor le bendiga. Y al decirle Dios le bendiga, estoy diciendo un abanico de cosas buenas de parte del Señor. Le estoy deseando. Entonces es bueno quedarse y hacerse amigos en la casa del Señor. Además, presentar las peticiones, pedir por la paz de Jerusalén, presentar las peticiones delante de Dios. Y siempre en los cultos ocurren cosas. Siempre ocurren. Ahí en San Juan capítulo número 20 nosotros tenemos un pasaje que dice, en versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, es el día que resucitó el Señor, el primero de la semana, hacia el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Mire usted qué interesante. Los discípulos estaban encerrados por miedo de los judíos. Ese día había resucitado el Señor. Ellos no estaban todavía plenamente convencidos. Habían escuchado testimonios de la resurrección del Señor, pero estaban ahí. ¿Será? Así que de repente se aparece el Señor en medio de ellos. Es decir, que la primera bendición que tuvieron en ese culto fue la presencia del Señor.
Un culto sin presencia de Dios es nada más que una reunión religiosa. Había un creyente acá en una de las iglesias de la ciudad hace años, creo que se fue a Italia por ahí, decía, la iglesia es una reunión de gente buena. Sí, pedazo de tarado. Eso decía, una reunión de gente buena. Y yo he escuchado a otros también groseros decir, la iglesia es un canasto de cangrejos. Miren las cosas, otros dicen cuatro gatos cantando. Si la presencia de Jesús, cuando está, no es gato, ni cangrejo, ni reunión de gente buena. El Señor dijo, bueno, no hay ni uno, ni aún uno. Nosotros no somos buenos. Puede ser que alguno sea mejor que otro, pero bueno, en el sentido absoluto, total de la palabra, el Señor dijo que no hay. Y yo tengo que aceptarlo. Yo no soy bueno. Usted no es bueno, puede ser mejor que otro, puede ser mejor que yo, mejor que el que tenía al lado, la que tenía al lado. La presencia del Señor hace la diferencia. Qué bueno. La presencia de Dios es maravillosa, extraordinaria. Entonces, lo primero que hubo en ese culto fue la presencia de Dios. La otra bendición, el Señor les dijo, paz a vosotros. El terrible miedo que ellos tenían fue cambiado por la paz del Señor. Con el Señor tenían paz. Paz de Dios y paz en Dios. Y cuando hubo dicho esto, le mostró el costado, tercera bendición, y las manos, las evidencias de que Él era Él. Era Él, no estaban viendo visión, sino que era Él en persona. Y en la cuarta bendición, se regocijaron viendo al Señor. Así que un gozo mucho más allá, un gozo desbordante, un regocijo. Se regocijaron viendo al Señor. Es decir, se desbordaron de emoción, se desbordaron de alegría, se desbordaron de gozo, se regocijaron viendo al Señor. Entonces el Señor les volvió a decir otra vez, paz a vosotros. Y la quinta bendición, como me envió el Padre, así también yo os envío. Se los comisionó, les dio la comisión de ir por todas partes a proclamar el mensaje de lo que habían aprendido, de lo que habían oído y de lo que estaban viendo, un Cristo resucitado. Gloria al Señor. Por eso fue que ellos se animaron a dar su vida, no por una mentira, sino por una verdad indiscutible. Como dice Lucas, indubitable. Y la sexta bendición, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Se les dio el Espíritu Santo. No el bautismo con el Espíritu Santo, el revestimiento de poder que recibió en Pentecostés. El Señor les dio el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados son remitidos. La séptima bendición. Y a quienes se los tuvieron les son retenidos. Les dio autoridad. Autoridad sobre la iglesia. De manera entonces que, como decimos a veces nosotros, en un cultito ahí, a veces como son poquitos, es un cultito. Ahora hay muchos que luchan por la mega iglesia. Hacen unos gimnasios impresionantes y juntan mucha gente, muchísimos, miles. Y cuando hay alguien que tiene una iglesia, dice, salí de acá vos, en un cultito, un pastorcito. Acá habían 10, era un cultito, como se dice ahora, donde ninguno de ellos era pastorcito. Pero hubieron 7 bendiciones trascendentes. Es decir, que lo que puede pasar en un culto es impredecible. Las cosas que pueden pasar en un culto. En todos los cultos pasa algo. Está la presencia de Dios, ya es una enorme bendición. Por esa causa, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque se pierden las bendiciones. Tomás se la perdió, no estaba Tomás. 10 habían. Judas se había suicidado y Tomás se le ocurrió faltar ese día. Vaya, se habrá ido a pescar el muchacho. A la semana siguiente, el Señor se aparece de nuevo. Y estaba Tomás, se vení Tomás.
Y lo hizo, le dijo que le toque las manos, las heridas, el que toque la herida del costado. Pero las bendiciones del domingo anterior se las perdió por no ir. Entonces, ¿qué fue lo que surgió en él? Incredulidad. Si yo no veo, no creo. Si no pongo mis dedos en las manos, no creo. Si no toco su costado, no creo. Es decir, un buen grado de incredulidad por faltar a un culto. Mire usted, las cosas que pueden suceder en un culto que uno se las pierde a veces, cuando pudiendo estar, no se está. Ahora hay causa de fuerza mayor por las cuales no se puede estar. Bueno, ya es otro tema aparte. Pero pudiendo, no tenemos que perdernos las bendiciones del Señor. El hecho de ver y saludar a mis hermanos es una bendición. El hecho de que oren por mí es una bendición. Después que tuve el COVID-19, un domingo me agarró un zumbido acá. Un zumbido en los oídos, parecía que me giraba alrededor de la cabeza. ¿Qué hago? ¿Voy al culto o me quedo? ¿Voy o me quedo? Voy. ¿Predico o no predico? Y a esta hora le llego a decir a alguien, hermano, trae mensaje, me va a querer venir a gañotear. A última hora le estoy dando un trabajo difícil. No, voy y predico. Y prediqué con ese zumbido. Cuando terminó, yo le dije a Benito y hermano Juan Barriento, ¿por qué no vienen a oraron por mí? Cuando oraron, vieron las vinchas que la mujer se pone en la cabeza y medias apretadas. Es como si una vincha se hubiese salido de mí. Y se me fue el zumbido y no me dio más. En octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hace 6 meses. Es una tremenda bendición por venir a la casa del Señor. Dios siempre bendice a los que se congregan. Los resultados siempre son positivos cuando uno viene a la casa del Señor. Aunque tal vez uno diga no pasó nada, pero esa palabra que usted escuchó en ese cultito que no pasó nada, en algún momento dado de su vida le viene a la mente. Porque algunos dicen, vos sabés que hablé con fulano de tal y no sé de dónde me salieron palabras. Me acordé de la predicación de tal domingo, me acordé de la predicación de fulano de tal, me acordé del testimonio del otro. Y le empiezan a surgir en ese momento en que necesita palabra para darle a alguien. Es decir, que no siempre hay un resultado inmediato, a veces hay un resultado, pues, a corto o mediano o largo plazo. Siempre hay cosas positivas en un culto. Cada creyente es conocido y se le tiene en cuenta cuando se congrega regularmente en los cultos. Cuando hay que votar para una posición dentro de la iglesia, sean las damas, los jóvenes, los varones, donde sea, se tiene en cuenta a los que se congregan regularmente, no a los que nunca. Ahí en Ushuaia había un hermano Yan. Hermano, ¿por qué no se congrega? No, yo con 200 voy, hermano, cada 3 meses sentía. Hasta cada 3 meses sentía. Con 200. Cuando viene el culto, hermano, le preguntó el pastor en Comodoro, un hermano, ¿cuánto siento, hermano? Sí, pues usted no siente nunca, le decía. Bueno, después había una vecina por acá, yo le decía a la hermana anual, venía al culto una vez al año. Y después le decía a la hermana quinquenal, porque venía cada 5 años. Y después no vino más. ¿Y dónde va el culto? No, yo voy a la palomita esa de los brasileros, la Iglesia Universal. Bueno, le venden la escoba ungida, la rosa no sé de qué, el vaso de agua no sé de qué, el jabón de la descarga, el manto de la descarga. Bueno, teniendo la iglesia acá a 2 cuadras, se va allá a Lomo de los Quesos donde le venden cualquier verdura. Bueno. Los seres humanos somos terriblemente complicados. Entonces una persona de eso no la va a elegir para que dirija a las damas o los varones o los jóvenes, sino aquel que se congrega siempre. Es una bendición. Recibe dirección por la palabra de Dios cuando se congrega y crece en conocimiento, crece en experiencia y en oportunidades de servicio cuando se congrega regularmente. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo,
el buen óleo, el buen perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay lugares que no son muy llovedores, pero en la mañana cuando uno se levanta y camina por el pasto, se le moja el calzado por el rocío que riega sin que haya una lluvia torrencial. A veces uno ora por lluvias torrenciales de bendición y está bien, pero descuidamos, dejamos de ver el rocío que todos los días desciende sobre nuestra vida espiritual. Tenemos que valorizar esas bendiciones del Señor. Y todas esas bendiciones se las descuida aquel que no se congrega con regularidad, sino que de vez en cuando nomás. Ahí en Zacarías capítulo 14, versículo 16 en adelante hasta el 19 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si bien es cierto, este pasaje bíblico es profético, es para tiempos que todavía no se han cumplido, es aplicable lo que venimos diciendo ahora, ya que cuando una persona no sube a la casa de Dios con regularidad para rendirle la alabanza que merece, la adoración que merece, para fortalecerse y nutrirse con las palabras de Dios, su vida espiritual comienza a secarse, comienza la sequía, dice, no vendrá lluvia, dice, no está ese rocío refrescante, no está esa lluvia que lo empapa, que lo nutre con la presencia del Señor. Comienza a secarse, comienza a ponerse indiferente, comienza a enfriarse en la fe, después se pone indiferente y después le da lo mismo hacer la voluntad de Dios o andar en el pecado, cualquier cosa. Es por eso que a veces uno encuentra creyentes que están fumando, por una fiesta de fin de año andan como cuero fresco y andan en cualquier cosa. Cuando salían las chicas o los jóvenes a repartir folletos en la noche, encontraban jóvenes hermanos de las iglesias metiéndose al casino, a los boliches. ¿Qué haces vos acá? No, me voy a entretener rato, hermano. Y después en el culto estaban con la batería o con la guitarra. Yo me rindo a él, yo me rindo a él. Bueno, entonces viene la sequedad. Por eso es importante congregarse con regularidad y nutrirse de la presencia del Señor, como dice Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Otros efectos. Cuando los hermanos se congregan, la gente atrae gente. Dice, cuando los hermanos se congregan, dice, ¿por qué te congregas? ¿Por qué te congregas tanto? ¿Qué es lo que pasa ahí? Algo pasa porque la gente va. Y esa curiosidad a veces los hace venir a ver qué es lo que pasa que la gente se congrega. La gente atrae gente. Entonces es importante congregarse. Que los familiares sepan que usted se congrega, que los vecinos sepan que usted se congrega, que sus compañeros de trabajo sepan que usted se congrega. Posiblemente se burlen, le digan cualquier cosa, pero el día que les apriete el zapato, ¿por qué no orás por mí? Porque tengo tal problema. ¿Por qué no orás por mi familiar? Porque tiene tal y cual problema. Estaba hablando con una hermana que cuando terminó el culto anterior y dice que tenía una hermana a la cual ella le predicó toda la vida. Y hace una semana atrás le agarró el COVID, se lo internó y falleció. Y antes de ir a internarse le dijo a un sobrino, orá por mí porque me tengo que ir a internar. Se pueden permanecer incrédulos y decir cualquier cosa, pero cuando les aprieta el zapato, ¿a quién van a llamar?
aquel que saben que se congrega. Por eso la importancia de congregarse, ¿m? Y que sepan que uno está en la casa del Señor en los días de culto. A la casa de Dios algunos van por curiosidad, como dije. Otros van a las iglesias grandes por perderse en el montón, y lo dicen. Yo me voy a una iglesia grande porque ahí me pierdo en el montón. Ahí no me pastorean, yo no quiero que me pastoreen, no quiero que vayan a visitar porque no vine el domingo, por esto y por lo otro. Yo quiero ir a la iglesia y vivir mi vida, como la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, el Señor estaba afuera del culto, no estaba dentro. La presencia de Dios no estaba dentro del culto. El Señor estaba afuera, no lo dejaban entrar porque cada uno vivía su vida. La Odisea, dicen que significa los derechos del pueblo. Cada uno vivía su vida cristiana, entre comillas, como mejor les parecía, sin tener en cuenta lo que el Señor dice. De manera que hay gente que se va para perderse en el montón. Y cuando van a una iglesia que no es tan numerosa, llegan tarde y se van antes, porque no quieren ningún tipo de contacto, ningún tipo de compromiso. Les gusta venir, les encanta venir, les encantan las alabanzas. Había una mujer que decía, a mí me gusta ir al culto a escuchar las predicaciones, los discursos, decía ella, a escuchar los discursos. Nada más. Entonces, llegan tarde y se van antes para no tener contacto con nadie y no tener compromiso con nadie. Y si es posible que nadie los pastoree, no quieren ser pastoreados. Otros van porque es un lugar de paz, un lugar tranquilo, un lugar donde se desenchufan de todas las cosas y se reúnen con otra gente diferente a las que normalmente, con las cuales normalmente se juntan. De manera entonces que, por los motivos que sean, es bueno estar en la casa de Dios. Una vez un viejo pastor decía, hay tres clases de creyentes. Está el que se reúne de vez en cuando. Está el otro tipo creyente que se reúne solamente los domingos. Y después está el cultero, el que todos los cultos está presente. ¿Cuál de los tres tiene más posibilidad de tener un encuentro con el Señor? El cultero. Yo he visto gente cultera que por años va a la casa de Dios. Nunca se comprometen, nunca reciben a Jesús como Salvador personal. Dice, ¿cuándo se va a entregar al Señor? Más adelantito. Y a veces pasan años esperando ese más adelantito. ¿Mm? Pero siempre están en los cultos y de repente se convierten en el Señor. Una vez me acuerdo, había un viejito, incrédulo era ese hombre. Uno le hablaba del Señor y salía con un martes 3. En esos tiempos había una muchacha y en Santiago de Chile que se llamaba Yamilet. La gente venía enferma, ella le daba un vaso de agua y se curaban. Una especie de curandera, bruja, a veces que era. Así que yo le hablaba del Evangelio al hombre este. Y terminaba de hablar y me decía, ¿usted sabe, don, que allá en Santiago hay una muchacha que se llama Yamilet que cura con un puro vaso de agua? Y bueno, pues nosotros estamos hablando del Señor Jesucristo, que Él está acá presente. Ojalá que viniera Yamilet a Río Gallego, pero no estoy hablando de Cristo. Y un día se entregó al Señor. Tantos golpes le dio el Señor por la cabeza, se convirtió. Y se convirtió bien convertido. Lo bautizamos, tenía 81 años que lo bautizamos, salió tambaleando con el peso de la ropa del bauticerio. A los 84 falleció, se fue con el Señor. Y yo tenía mis dudas, ¿este hombre se habrá ido con el Señor o no? Porque vivía dentro, entre unos familiares, pero que eran una porquería como personas, muchachas lesbianas, borrachos, todavía. Yo se habrá ido con el Señor o no. Y una noche tuve un sueño y lo veía todo vestido de blanco, pero con una alegría que le salía por cada poro de su cara. Y se estiraba bien estirado desde la altura y me daba la mano y me decía, gracias por haber predicado el Evangelio de Jesucristo. Entonces fue una confirmación y tuve la seguridad de que ese hombre se había convertido a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre.
Así que nunca descuide congregarse, salvo por causa de fuerza mayor. Busque al Señor, congréguese, búsquelo en su casa, pero no se olvide que hay un templo donde el pueblo de Dios se reúne. Y como dice Hebreos, y así como comenzamos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Te pido que bendiga a mis hermanos en esta hora, que ellos sean fortalecidos con tu presencia, Señor. Sean fortalecidos, Señor, con la adoración, la alabanza que han rendido a ti. Y también con la exposición de tu palabra, la cual alumbra y hace sabio sencillo, como lo dice tu palabra en el Salmo 119. Te pido, Señor, que bendiga a sus familiares que se han quedado en sus casas, Señor. Padre Santo, aquellos hermanos que no están presentes, que tal vez están por vía Zoom, y otros que no saben manejar estos medios de comunicación, sean bendecidos por tu gracia, por tu presencia. Señor, si hay algún hermano o alguna hermana enferma en esta hora, te pido que extiendas tu mano de gracia, de misericordia, Señor, de poder, y los sanes de toda dolencia que pueda haber en sus cuerpos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.